Aviso importante. Todo lo que se diga a continuación viene desde una introspección de tu servidor, en donde únicamente se busca una superación personal. Ninguno de los videos de este canal tiene el objetivo de ofender a nadie, pero se tocan temas delicados, por lo que si eres una persona sensible, te pido discreción o abstenerte de verlos. Gracias. Los defectos de carácter del miedo, ansiedad y depresión. Por cierto, la frase más repetida en la Biblia es: no tengas miedo. La ansiedad y depresión son infiernos que pueden sentir algunas personas, pudiéndose representar de 1001 formas. No únicamente como la mayoría de la gente piensa que es la depresión, que es cuando alguien no tiene ánimo para nada, solo quiere dormir y comer muy poco. Pero esa es solo una de las maneras que tiene de expresarse. Otra manera opuesta de manifestarse, aparte de verte y mostrarte muy triste, es cuando en automático se lleva a cabo una supuesta autodefensa. Mal llamada así, a cosas que la mente inventa por no poder o querer enfrentar un evento difícil, siendo defensas negativas, en donde realmente terminan por ser un autoataque, pues nada mejora, terminando todo por empeorar. Un ejemplo en el que también puede manifestarse es comportándose déspota, altanero, cruel y agresivo con los demás. La verdad es que dentro de la persona solo hay miedo, ansiedad y depresión, pero sintomatizado de manera diferente, variando de persona a persona, aún así tengan el mismo origen. Al protagonista del siguiente relato no le fue bien con gente que inconscientemente estaba intentando sacar todo su malestar, toda su negatividad a través de él, terminando por ser víctima de personas con depresión, miedo y ansiedad de una forma asquerosamente canalizada. Así comenzó su tormento. Yo vivía en una ciudad fronteriza muy peligrosa, con un puesto importante dentro de la política. Nunca he estado de acuerdo con lo ilegal o la violencia, todo lo contrario, siempre he anhelado, apoyado y tratado de alcanzar la paz. No soy ambicioso, no vengo a robar al pueblo, esa es la verdad, y Dios lo sabe, pero mejor opto por guardar mis ideales en secreto, como si fueran malos, haciéndome pasar por un político común. Esto desgraciadamente por supervivencia, por la seguridad de mi familia y la propia, pero siempre con la intención de llegar muy lejos, levantando las menos olas posibles, con gran discreción. Ya que una vez obteniendo el poder que necesito, sin pensarlo 2 veces, pelearía hasta acabar contra quienes estén haciendo algo ilegal o violento en cualquiera de sus formas. El problema es que actualmente quienes están arriba en el poder no tienen intenciones de bajar nunca y no son gente positiva, siendo personas que ocupan estos lugares por méritos equivocados, pero que les funcionó. Por ejemplo, simplemente por el gusto al poder y dinero, sin antes concientizar para qué lo quiero o en qué lo voy a usar. Pero lo que saben bien es que es para sí mismos, no para el pueblo o el prójimo, con nula importancia sobre lo que se tenga que hacer para conseguir el poder, incluyendo lastimar o, de ser necesario, matar a quien les represente un obstáculo para lograr su objetivo. Siguiendo y apoyando inconsciente o conscientemente la famosa frase, el fin justifica los medios. Dicho incorrecto por donde se le busque. Lamentablemente para mucha gente la frase es dura, pero correcta. Pero en el momento que sea contra él mismo, o le toque ver a uno de sus seres más amados peleando y sufriendo, en donde al final pierde contra algo que no valía la pena, sin nunca irse de su vida, terminando por destruirlo. A veces solo hasta entonces despiertan, dándose cuenta que los medios es lo realmente valioso. Aún así, el fin no se haya podido cumplir, y la meta nunca haya llegado. Lo que importa son las intenciones, y el hecho de tratar de lograrlo con el corazón, es ahí donde está la magia, no en el resultado. Quienes se encontraban en la matriz del poder desconocían que si me dejaban avanzar y crecer, mi objetivo no iba a ser otro más que hundir a cada uno de ellos, a los que ahora son los poderosos. Aún así,
Siempre he estado consciente que el único poder es la ausencia del mismo, ya que si no hay ningún tipo de poder por ningún lado, empezará a emanar paz, y con ella nacerá el amor, el único y verdadero poder. Evito lo más posible estar cerca de personas que no tengan armonía en su vida como prioridad, porque ignorar que si no se tiene a la armonía y valores como lo más importante, es debido a que la vida hizo que la persona saldara o pagara cuentas pendientes, siendo tomadas de manera equivocada, y no como un pago, lección y aprendizaje, digiriéndolo de manera inmadura y hostil, dejando ver al libre albedrío en una de sus máximas expresiones, porque algunos elegirán el camino positivo, confiando ciegamente en que cualquier calamidad que se les presente tiene un porqué, aceptándolo por más que duela, sabiendo que terminará siendo todo por su bien. Muchas veces los humanos toman el camino negativo, por ignorancia o falta de experiencia, pero cualquiera sea el motivo, al estar cerca de personas con ideales malos, se termina salpicando de esa negatividad. Lamentablemente, algunas veces la vida te obliga a hacer cosas que no quieres, habiendo ocasiones que de un segundo a otro las situaciones cambian por completo, escapando todo de mi control. Sé que en la vida todo es una ilusión, en la que jamás se tiene control de nada, a veces ni siquiera de cómo se percibe, o de cómo se tomarán las cosas que se te presenten u ocurran a tu alrededor, porque todo lo que viene a mi vida, y la forma en cómo lo voy a digerir, ya está escrito, conocido como el famoso destino, donde se vive lo que mereces, pero al mismo tiempo eliges tu propio camino, ocurriendo la fusión divina entre el libre albedrío y el destino. No deseaba por nada del mundo interactuar con el cartel, pero en el país en el que vivo la mafia se mete y mezcla en todo, incluyendo por supuesto en la política. Mi superior era quien tenía que tener sin opción comunicación con esa gente, pero esta vez él estaba ocupado, y quien estaba a la mano era yo. Se me dijo que únicamente se trataba de ir a recoger unos papeles. Mandándome las coordenadas de un lugar en donde nos reuniríamos, tenía las intenciones de hacer esto lo más rápido que se pudiera, e irme lo más pronto posible, pues no creía que se tratara únicamente de lo que se me dijo, llegando al lugar con ayuda de un GPS. Nunca había sido sensible o perceptible a vibras ni a nada sobrenatural, pero al bajar del carro la energía que se sentía era horrible, parecía que el diablo estaba en ese lugar. Intenté y creo logré que no se dieran cuenta de que ya no podía haber más miedo en mí. Al hablar con estas personas, me propusieron una situación repulsiva, en donde por fuera mostré una fachada falsa, en la que trataba de aparentar interés por lo que se me propuso, pero dentro de mí la respuesta fue un rotundo no. Finalizando la conversación y propuesta con una sonrisa por parte de ambos lados, dándonos la mano, tratando que el cartel pensara que habíamos cerrado ese asqueroso trato de forma cómoda y que todo estaba bien. Inmediatamente después de esto, me subí al carro. Muy nervioso crucé de inmediato la frontera, con la intención de ya no regresar jamás. Pero no pensar con la mente fría me traicionó, haciéndome pasar por alto que mi teléfono pudiera estar intervenido, porque para ellos yo era nuevo, un desconocido. Todavía no era de su confianza. Una vez que ya me encontraba en los Estados Unidos aborazada, e inmediatamente le marqué a mi esposa para explicarle de forma resumida lo que acababa de suceder, con especial énfasis en que cruzara la frontera con los niños lo más rápido posible. El cartel, apenas acabando de escuchar esa llamada, me marcó para decirme que tenían a mi esposa e hijos, que sabían que los había querido tratar de engañar, y que si quería volver a verlos, me regresara pero ya. Las instrucciones fueron claras, ordenándome que muy calladito volviera a cruzar la frontera, y nos viéramos en 20 minutos, en donde le acababa de decir a mi esposa que saliera de ahí, porque ese lugar ya no sería nuestro hogar nunca más. El cartel me dejó sin opciones, pues no pensaba arriesgar a mi familia, así que regresaría lo más rápido posible. Siempre había tenido mi propia filosofía de vida, e ingenuamente pensaba que debido a mi modo de verla, creía que habían cosas que no eran para mí, como el miedo,
la ansiedad o los nervios, pensando que si los llegaba a sentir, los podría controlar perfectamente. Me equivoqué. De regreso a casa, lo que más me carcomía era el miedo y los nervios, olvidando por completo mi supuesta filosofía de vida. Siendo algo muy común en el humano, el pensar, jurar y perjurar, que al encontrarse en una u otra determinada situación, actuaría de cierta manera debido a su forma de ver la vida y manera de ser. Pero a la hora de la hora, la vida se burla del ser humano, terminando por ponerlo en esa situación en la que él juraba que la llevaría a cabo de tal manera, terminando por hacer lo contrario, o algo muy diferente a lo que juraba que iba a hacer, sin la intención de engañarse a sí mismo o de mentir a los demás tratando de impresionarlos. Realmente sucediéndoles esto como consecuencia de no conocer sus propias debilidades, fortalezas y a sí mismos en general. Llegando a casa, estaba rodeada por camionetas desconocidas, de lujo, polarizadas y llenas de lodo. Al bajarme del auto me agarran por ambos lados, apurándome para entrar. Cuando estas personas me agarraron para acelerar mis pasos, sentí el infierno cada vez más intenso a medida que me acercaban a casa. Una vez dentro, efectivamente, reinaba una energía diabólica, llena de poder maligno, haciéndome sentir como si estuviera desnudo, o muy vulnerable, como jamás me había sentido, en donde todos estaban muy enojados, y la razón era yo. Segundos después me sentí peor, un terror e impotencia que aumentaban sin llegar a un límite al ver a mi familia. Ahí estaban los tres amarrados de pies y manos, con cinta adhesiva en sus rostros, cubriendo en especial sus bocas y ojos, pero poco en los oídos. Sin permiso de nadie les grité que ya estaba aquí y que todo estaría muy bien. Desesperadamente necesitaba que mi familia se calmara y estuviera bien. Por supuesto, no les gustó que haya hecho esto y me golpearon. Afortunadamente, mi familia no podía ver, solo escuchar. Así que traté con toda mi alma de no quejarme de la golpiza. Mi idea era que pensaran que solo me estaban forcejeando. Por lo tanto, supuestamente no sentía dolor. Soltaron a mi familia, los desataron de pies y manos, diciéndoles que no se quitaran la cinta de la cara. Hasta después de una hora, estaba más que completamente tranquilo y feliz por mi familia. Pero a mí me llevaron con ellos. Me encontraba en una de estas camionetas en la zona trasera, abajo en donde se ponen los pies, con 4 pares de tenis encima de mí, diciéndome durante el camino que iban a hacer un video conmigo, con la intención de que sepan que todo aquel que se quiera pasar de listo, lo piense 2 veces, porque le pasará lo mismo que a mí. Minutos después empecé a sentir que estábamos entrando en terracería, continuando como por 3 kilómetros. Llegamos a mi destino, a un lugar, un rancho, en donde había una enorme olla para cocinar de forma industrial. Llegando todo me recordaba a una familia grande, con muchos integrantes trayendo palomitas, comiendo dulces y refrescos para ponerse cómodos durante la película, ya que la intención es disfrutar al máximo la función. En esta ocasión ocurría lo mismo, pero en una versión abominable, ya que el protagonista de la película era yo. Las palomitas y dulces eran diferentes tipos de drogas, y la familia que estaba muy contenta, porque estaban a punto de presenciar el espectáculo, era el cartel. Emocionados y ansiosos porque el show comenzara, empezaron rápido a poner bastante leña bajo la olla que vi al llegar, llenándola de agua. Todos estaban felices esperando a que el agua hirviera para meterme ahí, encontrándome como en estado de shock, desde que me dijeron que me usarían como ejemplo para los civiles. Desconociendo el porqué, pero todo lo empecé a sentir y ver en cámara lenta, ya que segundos antes de entrar a la olla veía las expresiones y gestos de la gente a mi alrededor, formándoseles la cara de Lucifer a todos, escuchándolos decir entre gritos y risas que ya querían escuchar mis súplicas y agonía al meterme al agua hirviendo. Entrando al agua, sin poder evitarlo, empecé a gritar:
mientras al fondo escuchaba risas y mucho ruido, pero sin poder pensar o concentrarme en nada, pues todo mi cuerpo y mente estaban transitando por una agonía en donde los niveles en el umbral del dolor y sufrimiento no podían ser más altos, permaneciendo así por un tiempo que percibí como infinito. Ahora que ya estoy muerto, feliz y lleno de paz. Solo sabía lo que me había sucedido antes de morir, pero no podía recordar el sufrimiento que sentí. En ese momento me encontraba en una etapa en la que podía ver a mi familia en la tierra, lamentablemente sin poder intervenir o hacer nada por ellos, ni por ningún otro vivo. Fase que me explicaba el por qué pasé por esa forma de morir, siendo una buena persona. Hay infinitas cosas que los seres humanos desconocen de sí mismos al estar vivos y despiertos. Pero en ese estado todo cobra sentido, adquiriendo una comprensión total. Me encuentro profundamente agradecido por las cosas que viví, pero en especial por la forma en que me fui del mundo, pues, como coloquialmente se dice, me lo dejaron muy barato. Ya que efectivamente en esa vida fui bueno, pero todos antes de que fuéramos seres humanos y viviéramos en ese planeta llamado Tierra. Años luz en el pasado no éramos humanos, siendo otros seres, otra raza, con un poder divino, imposible de enfermar o lastimarnos de alguna manera. Desgraciadamente, desde ese entonces no sabíamos lo que hacíamos, pues el hecho de que nos hayan bendecido con privilegios desde el principio no importó. Nuestras almas fracasaron, no valoraron o aprendieron nada, y el amor pareció invisible para nosotros. Dedicándonos solo al ocio, divirtiéndonos siempre a base de burlarnos, hacer menos y maltratar de una y mil formas a los seres que teníamos abajo de nosotros en jerarquía, lamentablemente siendo todos los demás. Desde que llegamos nos pusieron en la cima, demostrando que no estábamos listos, al hacer atrocidades, horrores, y de no sacar nada de provecho al ser de esa especie llena de bendiciones. Tiempo después, como consecuencia para pagar, valorar y aprender, fuimos traídos al planeta Tierra, sin los privilegios de antes, sino todo lo contrario. Sufrí mucho esta última vez que morí, pero al mismo tiempo sabía que merecía pagar aún más, pues sería lo justo. Pero entendí que la divinidad consideró perdonarme lo que me faltó. Gracias a Dios porque mi deuda era infinitamente mayor. Por The Hungry Children of the Devil. Por favor apóyenme con una suscripción o un like, ya que me ayudarían más de lo que se imaginan. Nos vemos pronto. Dios nos bendice siempre. Gracias a todos.